Bueno, vamos a meternos de lleno hoy en un documento histórico que, sorprendentemente, parece haber sido escrito esta misma mañana. Sí, totalmente. La misión de nuestra inmersión de hoy es extraer las ideas más potentes de los primeros capítulos del libro autobiográfico Mi vida y obra, un texto publicado en 1922 por Henry Ford en colaboración con Samuel Krauser. Exacto. Y tenemos sobre la mesa las primeras 50 páginas más o menos. Eso es. Y, a ver, el objetivo aquí no es simplemente repasar la biografía de uno de los imperios industriales más grandes de la historia, no. Lo que buscamos es comprender una filosofía radical, casi subversiva para su época, sobre el trabajo, el servicio y la eficiencia. Que faltas entenderla, por cierto. Ya te digo, abarca desde las reflexiones filosóficas más tempranas de Ford hasta la creación de sus primeros vehículos comerciales y, paradójicamente, de carreras. Pero, para quienes nos escuchan, un aviso importante. Esta no es la típica historia corporativa densa y aburrida. No, para nada. Estamos hablando de un hombre que, fíjate, tuvo que encadenar su primer coche a las farolas de la ciudad para que la multitud no se lo llevara. Literalmente encadenarlo, sí. Es una locura. Y dejó plasmadas lecciones sobre productividad que desmontan muchos mitos actuales. Así que la idea es ir desgranando estas anécdotas asombrosas mientras tú nos aportas ese análisis profundo del trasfondo de sus decisiones. Pues encantado de estar aquí para eso porque el trasfondo es precisamente lo que hace que este texto sea una mina de oro. Lo que resulta revelador de estas 50 páginas es que nos permiten observar la mente de un ingeniero aplicada no solo a las tuercas y los engranajes, Que sería lo habitual. claro, sino a la estructura misma de la sociedad y los negocios. Ford cuestionaba desde la raíz las suposiciones más básicas de su entorno. Es que no daban nada por sentado. Nada de nada. Al analizar sus palabras, la intención es ir mucho más allá de ese mito del creador de la cadena de montaje y entender el entramado lógico que le llevaba a tomar decisiones que, en su momento, parecían auténticas locuras a los ojos de los banqueros y los expertos de la época. Pues para empezar a entender esa lógica, creo que hay que abordar de frente un tema espinoso: el dinero. Uf, el gran tema. Ford suelta una bomba conceptual. Sí. Afirma rotundamente que hacer negocios persiguiendo únicamente el dinero es caer en una trampa. De hecho, lo califica literalmente como una base tremendamente insegura para cualquier empresa. Es que plantea una visión que invierte por completo el modelo mental tradicional. Según sus propios escritos, la función principal de un negocio es producir para el consumo, no para la especulación financiera. Ajá. Para Ford, el dinero nunca debía ser el objetivo principal. Tenía que ser el resultado natural, casi digamos el efecto secundario de dar un servicio excelente a la sociedad. Es un cambio de paradigma total. Absoluto. El texto incluye una advertencia muy severa sobre esto. Dice que cuando un productor empieza a servirse a sí mismo en lugar de servir al público, su declive es inminente. O sea, una crítica feroz a la mentalidad de enriquecimiento rápido. Exacto. Su argumento central es que, si una empresa se enfoca de manera obsesiva en ofrecer un producto de la más alta calidad y al precio más bajo posible, la rentabilidad se cuidará sola, y además de forma abundante. Y esa devoción absoluta por el servicio va de la mano con algo que roza la fobia en él, que es su odio visceral al desperdicio. Totalmente. Para ilustrar esto, el libro utiliza una analogía sobre la vida agrícola que resulta fascinante. Hay que recordar a quienes nos escuchan que él nació y se crió en una granja. Sí, conocía ese mundo de primera mano. Eso es. En el texto asegura que el agricultor promedio de su época desperdiciaba el 95% de su energía. El 95%. Y ojo, que no lo dice como un insulto. No, lo dice como una observación técnica. Es una observación brillante porque revela una mentalidad puramente sistémica. Claro. Ford detalla que el problema del campo no era la pereza o la falta de esfuerzo. Al contrario, era el exceso de un esfuerzo pésimamente dirigido. Cuenta cosas súper cotidianas, como un granjero que se pasa décadas acarreando cubos de agua pesadísimos desde un pozo. En lugar de invertir un poco de tiempo en instalar unos metros de tubería. Exacto. O el hecho de subir y bajar docenas de veces al día por escaleras inestables que ralentizan cualquier tarea y además son peligrosas. Para Ford, los agricultores debían dejar de verse como víctimas del clima o del trabajo físico pesado, y empezar a considerarse a sí mismos como industrialistas en la granja. Me encanta ese concepto. Es muy potente. La tesis es que,
Introduciendo una mentalidad mecánica y herramientas adecuadas, se podía fulminar esa inmensa cantidad de energía tirada a la basura. Y el resultado de esa eficiencia sería doble, ¿no? Claro, productos agrícolas mucho más baratos para el consumidor y un margen de beneficio mayor para el granjero. Todos ganan. Pero esa aversión al desperdicio no se limitaba al esfuerzo humano, se aplicaba directamente al diseño de los objetos. Habla de lo que él llama el peso muerto. Ajá, el peso muerto. Tiene un pasaje muy curioso donde explica que la ropa, por ejemplo, no necesita ser un simple saco con un agujero para la cabeza. Claro, un poco de estilo no hace daño. Eso es, pero que tampoco tiene sentido llenarla de adornos y complejidades que no aportan ningún valor real a quien la lleva. Lógico. Y cuando traslada este concepto a la mecánica y a los vehículos, es implacable. Critica duramente la tendencia de los fabricantes de su época de construir coches y trenes extremadamente pesados. Su lógica era, no tiene sentido añadir peso extra a una máquina a menos que esa máquina sea un martinete diseñado específicamente para golpear cosas con fuerza. Y para que el lector lo entienda a la perfección, utiliza una analogía fantástica. Señala que los hombres gordos no corren más rápido que los delgados. Es buenísima. Es directa y al pie. Por lo tanto, construir vehículos asumiendo que el peso muerto aumenta de alguna manera la velocidad o la calidad es un absurdo desde el punto de vista de la ingeniería. Totalmente. O que el motor tiene que gastar energía en mover inútilmente. Y esta lente de eficiencia radical, de practicidad extrema, es exactamente la misma que aplica cuando analiza los movimientos sociales y la política de su tiempo, que esto nos lleva a un terreno histórico muy particular en el texto. Su visión sobre la figura del reformador. Sí, el texto entra en un terreno filosófico muy interesante al definir qué es un reformador para él. Y la verdad es que no los deja en muy buen lugar. Si nos ceñimos estrictamente a lo que dictan las páginas de este libro, su postura era enormemente escéptica. Ford sostenía que el reformador radical es alguien que, ante un problema menor, prefiere destruir todo el sistema. La metáfora que usa es brutal. Sí, dice que un reformador rompería una camisa entera simplemente porque el botón no cabe en el ojal. En lugar de pararse a pensar y simplemente agrandar un poco el ojal. Exacto. Creía que a este perfil de personas les sobra celo ideológico, pero les falta experiencia práctica, y que suelen descartar los hechos tangibles si estos contradicen sus teorías. Y no se queda en la teoría abstracta. El libro aplica esta visión a eventos históricos contemporáneos a la escritura del texto. En concreto, habla de la Rusia soviética. Así es. Y aquí es importante mantener esa mirada histórica. El texto dedica espacio a analizar el experimento bolchevique, y es crucial observar la argumentación de Ford de forma objetiva. Sí, basándonos solo en lo que él escribió. Según sus textos, Ford no creía que el sistema soviético fracasara por meros problemas logísticos o económicos coyunturales. Su análisis era que fracasó porque chocaba frontalmente contra la naturaleza humana. Afirmaba que intentar negar el derecho del individuo a disfrutar de los frutos de su propio trabajo es antinatural. Claro, va en contra de ese incentivo personal. En su opinión, obligar a la población a trabajar bajo un sistema donde la recompensa está desconectada del esfuerzo y del talento individual destruye la libertad y convierte el trabajo en una rutina carcelaria. Es un análisis que, estés o no de acuerdo, subraya su firme creencia en que la recompensa económica siempre debe ser proporcional al servicio prestado. La conclusión que plasma en el libro es que fue la propia naturaleza humana la que vetó esas leyes, demostrando que la eficiencia requiere un incentivo personal real. Bueno, si dejamos a un lado la filosofía a gran escala y volvemos a los orígenes del hombre, del propio Ford, hay un momento revelador, una especie de epifanía en el libro que parece sacada de una película. Ah, el encuentro en la carretera. Sí, madre mía. Ocurrió en 1875. Henry Ford tenía apenas 12 años. Iba montado en un carro de caballos con su padre, camino a Detroit. 12 años, fíjate. Y de repente, a unas 8 millas, unos 13 kilómetros de la ciudad, se encontraron de frente en la carretera con un motor de vapor portátil. Una barbaridad para la época. Era una máquina fabricada por la empresa Nichols, Shepard & Company, que se usaba para dar potencia a maquinaria agrícola. Y el detalle clave aquí es que era la primera vez en toda su vida que el joven Ford veía un vehículo moviéndose por sus propios medios, sin caballos tirando de él. Ese instante es el catalizador de toda la historia de la movilidad moderna. La reacción de aquel niño lo dice todo. Salto del carro, ¿no?
Mientras su padre seguía a los mandos del carro, Ford saltó al suelo, corrió hacia la máquina y empezó a acribillar a preguntas al ingeniero que la operaba. Quería entender exactamente cómo una cadena conseguía transmitir la fuerza desde el motor hasta las ruedas traseras para hacerla avanzar. ¡Qué maravilla! Esa curiosidad insaciable, esa necesidad de destripar el funcionamiento de las cosas, marcó su carácter. A partir de ahí, su pasión por trastear con cualquier mecanismo se desató por completo. Ya te digo si se desató. A los 15 años ya era capaz de desmontar y reparar cualquier reloj que cayera en sus manos. Y tenía una confianza ciega en sus capacidades. Llegó a calcular que si aplicaban métodos de producción en masa, podría fabricar un reloj totalmente funcional por un coste de 30 centavos. 30 centavos. ¡Qué locura! Al final descartó la idea porque consideró que los relojes no eran, en sus palabras, necesidades universales absolutas como para justificar ese esfuerzo industrial. Pero la semilla conceptual de la producción masiva ya estaba plantada en su cerebro adolescente. Estaba clarísimo. Y de esta etapa de aprendizaje constante, el libro extrae una máxima fundamental. Dice que no se puede aprender en los libros cómo se hace todo. Es una defensa a ultranza de la experimentación práctica. Ford era un pensador profundamente táctil. Necesitaba el ensayo y error en el mundo físico. Sí, mancharse las manos de grasa. Exacto. Y fue precisamente esa experimentación exhaustiva la que le llevó a una conclusión vital. El vapor no era el futuro para el transporte personal por carretera. A pesar de que le dedicó mucho tiempo. Durante 2 años enteros estuvo diseñando y construyendo calderas de vapor para intentar crear un tractor ligero, pero acabó desechando la tecnología por completo. Claro, la gente que nos escucha se preguntará, pero ¿por qué descartar el vapor de forma tan tajante? Al fin y al cabo, en esa época, los trenes movían el mundo usando vapor y funcionaban maravillosamente bien. Sí, pero el problema residía en una cuestión de física básica y sobre todo de seguridad. En un tren, el peso no es un problema tan limitante, porque va sobre raíles. Claro, aguanta lo que le eches. Pero para un vehículo de carretera ligero, el vapor es una pesadilla. Para obtener suficiente potencia sin construir una caldera monstruosamente grande y pesada, la física obliga a que esa caldera opere a una presión altísima. Y eso es una bomba de relojería. El propio Ford confiesa en el texto que sentarse literalmente encima de una caldera de vapor a alta presión, llena de fuego y agua hirviendo, no era ni seguro ni práctico para el ciudadano de a pie. Madre mía, normal. Era peligrosísimo. Así que el callejón sin salida del vapor se resolvió cuando cayó en sus manos una revista inglesa, la World of Science. Ah, qué curioso. Allí leyó sobre los avances en el motor de gas silencioso, lo que hoy conocemos como el motor de ciclo Otto. Un motor de combustión interna. Eso es, donde la explosión ocurre dentro del cilindro, eliminando la necesidad de cargar con pesadas calderas de agua y carbón. Ese descubrimiento lo cambió todo. Y así llegamos a la construcción de su famoso cochecito de gasolina, el Gasoline Buggy. ¡Qué maravilla de cacharro! Las condiciones en las que dio a luz a este primer coche son de película. Por aquel entonces, Ford trabajaba en la compañía eléctrica de Edison en Detroit. Hacía el turno de día. Sí, y a menudo también el de noche. Pues bueno, después de esas jornadas maratonianas, se encerraba en un pequeño cobertizo de ladrillos que había en la parte trasera de su casa, en la calle Bagley. Y allí se ponía a mecanizar. A la luz de las lámparas se pasaba media noche mecanizando piezas para su nuevo motor de combustión. Logró terminar el primer motor en 1892 y el vehículo completo funcionó a la perfección, según sus propios estándares, claro, en la primavera del 93. Es que las especificaciones mecánicas que detalla en el libro son fascinantes, porque reflejan una ingeniería de guerrilla, pura supervivencia técnica usando lo que la industria de la época podía ofrecer. Cuéntanos un poco cómo era. Hablamos de un motor de 2 cilindros que generaba apenas 4 caballos de fuerza. 4 caballos, fíjate. Utilizó ruedas de alambre reforzadas, sacadas del mundo de las bicicletas, pero con neumáticos macizos de goma muy gruesos. La transmisión, la forma de llevar la fuerza a las ruedas, se hacía mediante una simple correa. Como en las poleas antiguas. Exacto. El depósito de combustible era un pequeño tanque de 3 galones, unos 11 litros, situado justo debajo del asiento. En total, la máquina pesaba unas 500 libras, poco más de 200 kilos. Muy poco peso. Era ligerísimo, que era, como hemos visto, su gran obsesión. Ligero sí, pero pasaba de todo menos desapercibido. Imagínate el panorama en Detroit. Era el único automóvil de toda la ciudad. El único. La gente lo veía como una auténtica molestia pública. El motor hacía un ruido infernal. Los caballos de los carruajes se espantaban al verlo. Un caos.
Y cada vez Que Ford detenía el vehículo en la calle, el tráfico colapsaba porque se formaban multitudes inmensas a su alrededor solo para mirarlo. El libro cuenta la anécdota genial que adelantábamos antes. ¿En la de la farola? Sí, si lo dejaba aparcado sin vigilancia, aunque fuera un minuto, siempre había alguien que se subía e intentaba arrancarlo. La curiosidad humana. La situación llegó a tal punto que tenía que llevar una pesada cadena consigo y atar el coche a los farolas, como si fuera una bicicleta actual. Es una imagen tremenda. Y además, tuvo tantos roces con la policía por el ruido y el alboroto que tuvo que pedir una autorización especial al mismísimo alcalde. Sí, de hecho Ford presume en el texto de que ese permiso lo convirtió en el primer y único chofer con licencia oficial en todo Estados Unidos. Único chofer oficial. Qué bueno. Resulta una imagen casi cómica vista desde el presente, pero en el fondo ilustra la enorme fricción que genera cualquier innovación disruptiva. Cuesta aceptar lo nuevo. La sociedad y las infraestructuras de la época no sabían cómo encajar la existencia de esa máquina. Y lo interesante es que esa resistencia al cambio no solo provenía de los peatones asustados, sino también de las altas esferas corporativas. La resistencia institucional fue brutal. Totalmente. Y aquí es donde se produce el choque de trenes definitivo con sus jefes. El ultimátum. Ford estaba muy bien considerado en la Detroit Edison Company. De hecho, le ofrecieron el gran puesto de superintendente general. Era el sueño de cualquier ingeniero. La seguridad total, el sueldo de su vida. Pero había una condición innegociable adjunta al ascenso. Tenía que abandonar para siempre sus experimentos con los motores de gas. Tela. La cúpula directiva estaba completamente convencida de que la electricidad era el único futuro viable y consideraban que jugar con motores de combustión era una pérdida de tiempo y recursos. Es un ejemplo de manual de ceguera corporativa. Los mayores expertos de la ciudad le demostraban concluyentemente, Que usa esa palabra con ironía, ¿verdad? con muchísima ironía en el libro, le demostraban concluyentemente que el motor de gasolina jamás podría competir con el vapor ni con la pujante industria eléctrica. Ya ves. Ante este panorama, se encontró en una encrucijada vital: elegir entre la comodidad de un salario extraordinario y el prestigio social, o saltar al vacío por una visión que solo él veía clara. ¿Y optó por el vacío? Optó por el vacío. En agosto de 1899 presentó su dimisión y se lanzó de lleno a crear una empresa de automóviles. Pero claro, la historia no es un camino de rosas, porque esa primera aventura, la Detroit Automobile Company, fue un fracaso absoluto. Sí, no duró mucho. Sin embargo, las razones de ese fracaso son una lección magistral sobre cómo no dirigir un negocio. Es que el fracaso no fue tecnológico, fue puramente filosófico. Según relata Ford, el problema central era que el grupo de inversores que financiaba la empresa tenía una mentalidad 100% especulativa. Lo que criticábamos al principio. Exacto. No les interesaba perfeccionar el diseño del coche ni democratizar el transporte. Su único objetivo era ensamblar unos pocos vehículos, venderlos a precios exorbitantes a los más ricos de la ciudad y hacer caja rápidamente vendiendo acciones. Dinero rápido. Ford, a pesar de ser el ingeniero jefe y tener su nombre ligado al proyecto, carecía de autoridad real para imponer su visión de mejora continua. Soportó la situación durante 3 años, pero la frustración fue tal que en 1902 dimitió. Pegó un portazo. Se juró a sí mismo que jamás volvería a subordinarse a un grupo de financieros que no entendieran ni respetaran el producto. Y a raíz de esa amarga experiencia, el libro despliega una crítica durísima, casi destructiva, hacia el mundo financiero tradicional. Ford ataca frontalmente lo que denomina el juego de los financieros. No se guardaba nada. Nada. Se burlaba de la práctica habitual de hacer rondas y rondas de refinanciación, algo que él describía gráficamente como enviar dinero bueno tras el malo, para tapar agujeros de gestión. Qué gran frase. Le parecía una aberración que una empresa manufacturera comenzara su vida con una capitalización bursátil gigantesca, cargando el producto final con enormes deudas y pagos de intereses antes siquiera de haber fabricado la primera unidad. Su planteamiento aquí es fascinante porque mezcla un conservadurismo financiero extremo con una aplicación industrial revolucionaria. A ver, explícanos eso. Su convicción era que un negocio sano debe nacer pequeño y crecer exclusivamente a través de la reinversión de sus propios beneficios. Crecer de forma orgánica. Eso es.
Si una empresa no es capaz de sostenerse y expandirse con el dinero que gana ofreciendo un buen servicio, entonces esa empresa no tiene derecho a existir. ¡Qué radical! Repudiaba la idea de que el capital inversor debiera cobrar un peaje perpetuo en forma de intereses, ya que al final ese coste financiero siempre acababa encareciendo el producto y perjudicando al consumidor. Y esa obsesión por no perjudicar al consumidor le llevó a ser un pionero absoluto en un concepto que hoy damos por sentado, el servicio postventa. Vital. En aquellos primeros años de la automoción, vender un coche era el punto y final de la relación comercial. Te entregaban la máquina y si a los 2 meses se rompía una pieza, Buena suerte. te deseaban buena suerte, tal cual. Pero Ford entendió muy pronto que la firma del contrato de venta era en realidad solo la introducción al cliente. Cambió las reglas del juego por completo. En esa época, si sufrías una avería, quedabas a merced de herreros o mecánicos locales, que muchas veces no tenían las piezas adecuadas, no sabían cómo reparar el motor, o peor aún, inflaban los precios de reparación de una forma escandalosa. Porque sabían que estabas desesperado. Claro, te tenían atrapado. Ford se dio cuenta de que permitir que el uso de su producto dependiera de terceros codiciosos o incompetentes destruiría por completo la reputación de la naciente industria. Lógico. Fue entonces cuando impuso la idea de que el fabricante original debía asumir la responsabilidad de garantizar que la máquina volviera a funcionar lo antes posible, suministrando piezas de repuesto exactas y a un precio justo y transparente. Visto con perspectiva, este es el origen del concepto moderno de retención de clientes. Totalmente. La idea de que la satisfacción a largo plazo es el verdadero motor del crecimiento. Y para poder suministrar piezas de repuesto exactas a bajo coste, entra en juego una palabra que siempre va ligada al apellido Ford, la estandarización. Sí, la palabra clave. La definición de estandarización que da en el libro es muchísimo más profunda que la simple idea de fabricar miles de piezas idénticas en una cadena de montaje. Exactamente. Hay un malentendido común de que estandarizar es simplemente tomar un diseño cualquiera y congelarlo para producirlo en masa. Y él odiaba esa idea. Ford lo detestaba. Para él, la verdadera estandarización requería un periodo de estudio, pruebas y rediseño casi infinito. Significaba pasar años de trabajo meticuloso, destrozando prototipos y mejorando materiales, hasta lograr un diseño que fuera objetivamente superior en durabilidad y simplicidad. No era cosa de 2 días. No, de hecho, el libro menciona que dedicó 12 años a diseñar y descartar modelos antes de llegar a la perfección funcional del modelo T. 12 años. Madre mía. Solo cuando tienes la certeza absoluta de que el diseño es tan bueno que no necesitará cambios sustanciales en años, es cuando puedes estandarizar la fábrica. No es, usando sus propias palabras, el trabajo de una tarde. Qué frase más lapidaria. Es una decisión trascendental que permite optimizar la maquinaria de la fábrica al milímetro y hundir los costes de producción. Y el objetivo de hundir los costes de producción revela otra de sus genialidades, una lógica de precios totalmente contraintuitiva para los empresarios de su tiempo. Muy contraria a la norma. Lo habitual era que un fabricante solo bajara el precio de su producto si las ventas caían y necesitaba vaciar el almacén. Claro, la ley de la oferta y la demanda clásica. Sin embargo, Ford planteó un enfoque súper agresivo, diseñar un vehículo de altísima calidad y luego forzar reducciones de precio de manera proactiva y sistemática, no por falta de demanda, sino apoyándose en las continuas mejoras de eficiencia de la fábrica. Quería romper el mercado. Su teoría era que al hacer esto se desbloqueaba una demanda universal. Fue el arquitecto de la creación de mercados masivos. Al aplicar esa reducción constante de precios, lograba transformar un artículo que hasta entonces era un lujo exclusivo para multimillonarios en una herramienta de trabajo accesible para el ciudadano medio. Democratizó la movilidad a través de la eficiencia productiva pura y dura. Y hablando de herramientas y de la percepción que tenía el público sobre los coches, hay una ironía maravillosa en esta etapa de despegue de la Ford Motor Company. Sí, el tema de las carreras. Resulta que Henry Ford sentía un profundo desprecio por las carreras de coches. Le parecían una actividad completamente inútil, un derroche de recursos que no aportaba nada a la ingeniería de los vehículos de calle. Para él era desperdicio de energía. Pero llegado el año 1903, tuvo que tragarse su orgullo. Se dio cuenta de que, en la mentalidad de la época, el público general y la prensa solo tomaban en serio a un fabricante si su coche demostraba ser el más rápido en un circuito cerrado. Si querías vender coches utilitarios, primero tenías que ganar carreras. Tal cual.
Esto nos muestra a un Ford sumamente pragmático. Por muy idealista que fuera respecto a la eficiencia y el servicio al ciudadano, comprendió que a veces hay que jugar con las reglas del mercado. No le quedaba otra. Tuvo que ceder a las exigencias del marketing de la época para generar la confianza y el ruido mediático necesarios que le permitieran financiar su verdadera visión industrial a largo plazo. Y vaya se jugó con las reglas. Para demostrar su supremacía, construyó 2 monstruos mecánicos diseñados exclusivamente para aterrorizar en las pistas. El 999 y el Arrow. Esos mismos. Y digo monstruos con conocimiento de causa. Eran chasis rudimentarios que montaban motores de 4 cilindros colosales, capaces de escupir 80 caballos de fuerza. En aquel momento histórico, esa potencia era una absoluta salvajada. El detalle más fascinante y espeluznante que relata en el libro es el sonido. Como los motores no tenían un sistema de escape cerrado, el rugido que emitían esos enormes cilindros al explotar directamente al aire libre era ensordecedor. Literalmente fuego y ruido. El propio Ford confiesa que el ruido bastaba para matar de miedo a un hombre a medias. De hecho, ni él mismo ni su socio en el proyecto, el exciclista Tom Cooper, se atrevían a pisar el acelerador a fondo. Normal. Estaban literalmente aterrorizados por el poder incontrolable de la máquina que ellos mismos habían creado. Y claro, al tener una máquina capaz de batir cualquier récord, pero nadie dispuesto a jugarse la vida conduciéndola al límite, tuvieron que buscar una solución drástica fuera de la empresa. Tuvieron que recurrir a un profesional del riesgo. Hicieron venir desde Salt Lake City a un piloto de carreras de bicicletas llamado Barney Oldfield. Un personaje. Un tipo que, según las propias palabras de Ford, era alguien que simplemente no conocía el miedo. Y le subieron al monstruo. Los subieron a aquel monstruo rugiente y, gracias a su total falta de instinto de conservación, arrasaron en la carrera por media milla de ventaja. ¡Qué barbaridad! Esa victoria en la pista les dio en bandeja de plata toda la publicidad, el prestigio y el respaldo financiero que necesitaban para lanzar definitivamente la Ford Motor Company. Si intentamos sintetizar las grandes lecciones de todo este análisis de los primeros años de Ford, emergen varios pilares inamovibles. El primero es la audacia para cuestionar incesantemente el status quo. Negarse a aceptar que seguir usando escaleras inestables en una granja o continuar fabricando vehículos pesados como yunques es la única manera de hacer las cosas simplemente porque siempre se ha hecho así. Ese es el primero. El segundo pilar es la priorización casi enfermiza del servicio al cliente y la excelencia del producto por encima de cualquier ganancia financiera rápida. El dinero como resultado, no como fin. Exacto. Y el tercero es su inquebrantable convicción de que es la calidad de la ingeniería y la eficiencia de la producción lo que debe determinar el rumbo financiero de la empresa, y no permitir jamás que unos inversores en traje dicten desde un despacho cómo debe ser el producto. Es, sin duda, una filosofía radical que nos obliga a mirar con otros ojos la manera en que operan muchos gigantes corporativos en la actualidad. Desde luego. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, y basándonos en los textos que hemos analizado, resulta interesante plantear un escenario hipotético a quienes nos escuchan. A ver. Teniendo en cuenta la profunda insistencia de Henry Ford en que una empresa solo tiene derecho a existir y crecer orgánicamente a partir de los beneficios reales generados por un producto útil y perfectamente diseñado. Sí. ¿Qué pensaría él hoy? Eso es. ¿Qué pensaría él del ecosistema actual de Silicon Valley? Hablamos de un modelo donde proliferan cientos de empresas que queman miles de millones de dólares de capital riesgo durante años, operando con pérdidas abismales y sin tener un producto rentable a la vista. Buscando únicamente dominar el mercado a base del dinero inyectado por los inversores. Exactamente. Es un choque frontal de paradigmas, una colisión brutal entre la economía de la eficiencia real que defendía Ford y la economía de la especulación. Queda ahí esa pregunta para la reflexión. Quienes nos escuchan tienen material de sobra para darle vueltas. Desde luego que sí. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando el mundo que les rodea y hasta la próxima.